Hasta el momento, cuando ustedes quieren derivar una función, han utilizado lo que se llama la fórmula de la derivada por definición. Si yo tengo esta función f de x, 4x cúbica más 8x cuadrada menos 5, para obtener su derivada tengo que utilizar la derivada por definición. Si recuerdan, la fórmula de esta derivada por definición es la siguiente. Derivada con respecto a x de f de x es igual a f de x más h menos f de x menos h. Con base en esto, al momento de sustituir en mi función f de x me queda lo siguiente. Y entonces, la derivada, al momento de sustituir la fórmula, me queda así. Sin embargo, hay una manera mucho más sencilla de resolver esta derivada haciendo uso de los teoremas de derivadas que vamos a empezar a analizar en este video. Voy a sacar, utilizando los teoremas de derivadas, teoremas básicos de derivadas, la derivada con respecto a x de f de x, y el resultado sería el siguiente. Este sería el mismo resultado al que yo llegaría haciendo todo el desarrollo utilizando la fórmula de derivada por definición. Pero si utilizo los teoremas de derivadas, pues realmente incluso el resultado me salió en un paso. Entonces, vamos a analizar cada uno de los teoremas de derivadas que me van a llevar a poder hacer mis problemas de derivadas de una manera mucho más sencilla y rápida. Vamos a analizar 9 teoremas básicos para el cálculo de derivadas. Y para cada uno de ellos voy a poner un ejemplo para que quede claro. Teorema número 1. La derivada con respecto a x de c es igual a 0, siendo c un número real. Entonces, si yo tengo que f de x es igual a menos 5, la derivada de f de x, según este teorema, me dice que va a ser igual a 0. Entonces ya quedó teorema número 1. Teorema número 2. Me dice que si tengo la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Si yo tengo que f de x es igual a x, la derivada de x, como acabamos de ver, me va a dar 1. Y ya tenemos hecho el segundo teorema. Tercer teorema dice que la derivada con respecto a x de c por x, en donde c es un número real, va a ser igual a c. De esta manera, para el tercer teorema, si yo tengo que f de x es igual a un número real, que en este caso es 4 por x, entonces la derivada de f de x, según el teorema, es 4. Entonces ya tenemos cubierto el teorema número 3. Teorema número 4. La derivada con respecto a x de un número por x a la n va a ser igual al número por la derivada con respecto a x de x a la n. Por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a 3 por x a la cuarta, entonces por este teorema yo sé que la derivada de f de x va a ser igual a 3 por la derivada con respecto a x de x a la cuarta. En un momento voy a ver un teorema para resolver esto, por eso en este momento solamente lo dejo indicado. Y cubrimos el teorema número 4. Teorema número 5, y este teorema es muy importante, por favor pónganle especial atención, ya que él se utiliza muchísimo en prácticamente todos los problemas. Dice que la derivada con respecto a x de una x elevada a un exponente es igual a el exponente multiplicando a x por elevado, mejor dicho, a la n menos 1. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Y supongamos que tenemos que f de x es igual a x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta va a ser igual a el exponente se va a pasar como un factor de la base x. Entonces el exponente, que es 4, se pasa como un factor de la base x. Y el exponente de la base, a ese exponente que era 4, le voy a restar 1. A la 4 menos 1. Esto me queda entonces que la derivada de f de x es igual a 4 por x al cubo. Ojo, muchísimo ojo con este teorema que se aplica muchísimo en todos los problemas de derivadas. Y ya tenemos cubierto entonces hasta el teorema número 5.
De nuevo les doy una vista general de los primeros 5 teoremas básicos para derivadas. Y pasamos entonces al teorema número 6, que ya tiene que ver con operaciones de funciones. Los teoremas 6, 7 y 8 tienen que ver básicamente con suma, aunque aquí es suma-resta porque funciona para las dos, multiplicación el 7 y división el 8. Y entonces me voy a centrar en el teorema número 6, que dice que la derivada con respecto a x de f de x más menos g de x es igual a la derivada con respecto a x de f de x más menos la derivada con respecto a x de g de x. Básicamente lo que me dice este teorema es que si yo tengo dos funciones sumándose o restándose, cada función tiene que obtenerse su derivada por separado. Por ejemplo, vamos a suponer que mi función 3x cuadrada más 5x está compuesta por dos funciones a su vez. Es una función 3x cuadrada que se suma con una segunda función 5x. Esto, según el teorema, me lleva a tener que la derivada de f de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x cuadrada más la derivada con respecto a x de 5x. Entonces, cada una de las funciones que componen mi función se obtiene su derivada por separado. Voy ahora al número 7, que es la derivada con respecto a x de la multiplicación de f de x por g de x. Y aquí una recomendación importante que les hago es que se la aprendan como verbalmente se enuncia de la siguiente manera. La derivada con respecto a x de multiplicación de f de x por g de x es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera, siendo f de x la primera y g de x la segunda. Entonces, si yo tengo que f de x es igual a 3x cuadrada menos 4, la primera sería 3x cuadrada y la segunda sería 4. Y siendo entonces una multiplicación la que yo tengo, tendría enunciándola de esta manera como la primera, que es 3x cuadrada, por la derivada con respecto a x de la segunda, más la segunda por la derivada con respecto a x de la primera. Claro que aquí se seguiría desarrollando el problema, al igual que no terminé tampoco el número 6 de la suma, pero solamente estoy viendo cómo se enuncia el teorema y cómo se procede a abordarlo. Ya posteriormente vamos a terminar completos los problemas. Teorema número 8. En el teorema número 8 se involucra la división de dos funciones, la derivada con respecto a x de f de x sobre g de x, y se enuncia de la siguiente manera. Siendo f de x la primera y g de x la segunda, o más bien, siendo f de x la de arriba y g de x la de abajo, el teorema se enuncia de la siguiente manera. La derivada va a ser igual a la de abajo por la derivada con respecto a x de la de arriba menos la de arriba por la derivada con respecto a x de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada sobre 3x, la derivada con respecto a x de f de x, voy a poner otra nomenclatura nuestra, aunque esta también es válida, pero la voy a cambiar. La voy a poner como f' de x. Sería entonces, siendo esta la de abajo y esta la de arriba. La de abajo por la derivada con respecto a x de la de arriba menos la de arriba por la derivada con respecto a x de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Aquí se aplica el teorema, pero eso todavía se tendrá que seguir desarrollando. Finalmente, el teorema número 9, que se parece muchísimo al teorema número 4, es el siguiente. La derivada con respecto a x de c por f de x es igual a c por la derivada con respecto a x de f de x. Por ejemplo, si yo tengo 3 por x más 2 a la cuarta, entonces la derivada aplicando este teorema va a ser f' de x va a ser igual a 3 veces, o sea c,
multiplicado por la derivada con respecto a x de f de x, que sería x más 2 a la cuarta. Abordamos entonces en este video los 9 teoremas básicos para las derivadas de una función. Espero que este video haya sido de utilidad. Gracias.